La Llegada 2016. La Llegada es una película dramática de ciencia ficción estadounidense de 2016 dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Heisserer, basada en el cuento de 1998 La historia de tu vida de Ted Chiang. La hipótesis de Sapir-Whorf y su papel en la llegada. La hipótesis de Sapir-Whorf, también conocida como relatividad lingüística, sugiere que la estructura de una lengua afecta la cosmovisión y la cognición de sus hablantes. En La Llegada, esta hipótesis es fundamental, ya que sustenta la exploración del tiempo y la comunicación en la película. El lenguaje de los heptápodos, con sus símbolos circulares, les permite percibir el tiempo de forma no lineal. Podemos ver que Lois ha estado realmente conectando con el lenguaje alienígena al tratar de interpretar los matices de cada uno de los símbolos. Se está sumergiendo en el lenguaje alienígena y, como resultado, su cerebro se está reconfigurando para percibir la realidad como los extraterrestres. Aquí está el truco con los extraterrestres y su lenguaje. No ven el tiempo de manera lineal, es decir, ven el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Su escritura también es congruente con esto, aparece todo a la vez, a diferencia de la nuestra. Todos los guiones humanos comienzan en un lado de la página y terminan en el otro, de lado a lado o de arriba a abajo. El guión alienígena siempre expresa lo que quieren decir dentro de ese símbolo circular. Todo está en una sola toma, no una después de la otra. Sumergirse en el lenguaje alienígena reprogramará el cerebro para percibir el tiempo de una forma no lineal. En resumen, Lois desarrolla lentamente la capacidad de experimentar su pasado, presente y futuro a la vez. A través de su proceso de aprendizaje del idioma alienígena, comienza a ver visiones de su vida futura. Ve visiones de su hija aún no nacida. Visiones de cómo la llamará Hannah. Visiones de Hannah enfermando de cáncer y muriendo. El director en este punto nos hace pensar que Lois está recordando su pasado. Pero en realidad está viendo destellos de su futuro. Paradoja de la predestinación y paradoja de Bootstrap. Para entender lo que sucedió aquí entre Sang y Lois, necesitarás entender la paradoja de la predestinación y la paradoja de Bootstrap. Una paradoja de la predestinación ocurre cuando un viajero en el tiempo queda atrapado en un bucle de eventos que lo predestina o preda a viajar en el tiempo. Todo lo que se crea dentro de este bucle causal es resultado de la paradoja de Bootstrap. Para simplificar esto, piénsalo de esta manera, dado que el tiempo no es lineal para Lois, ella obtiene información de su futuro y la usa en su presente. Trama. La doctora Lois es una profesora soltera experta en lingüística. En este momento, no está casada ni tiene hija. Se sabe que ya ayudó al ejército de los Estados Unidos una vez a descifrar un texto en farsi. Un día, cuando Lois está enseñando, llegan 12 naves extraterrestres que se posicionan alrededor del mundo. Ella regresa a casa, donde se queda sola, y se queda dormida siguiendo el canal de noticias. En este punto, el director quiere que pensemos que Lois ha perdido una hija por cáncer y que actualmente vive sola. Pero ese no es el caso. Ella simplemente está soltera. El gobierno ordena un cierre nacional y, como resultado, la universidad está cerrada. Lois va a una universidad vacía y sigue las noticias allí. El coronel del ejército de los Estados Unidos, Weber, aparece allí buscando la ayuda de Lois. Tienen una grabación de los sonidos del extraterrestre. Él necesita que ella la ayude a entender lo que están tratando de decir. Ella le dice que necesita estar en el lugar para ayudar a entender la conversación. Weber obtiene permisos y va a su casa en un helicóptero para recogerla. En el helicóptero, conoce a Ian, un físico que ha sido elegido para comprender otros aspectos de la llegada. Llegan a la nave alienígena y entran por una abertura que hay debajo. La gravedad de la nave se altera y es perpendicular a la de la Tierra. Esto no tiene importancia,
salvo para hacernos saber que los alienígenas son claramente una civilización avanzada. El equipo va con trajes antirradiación. En el primer viaje de Louise a bordo, no puede decir nada porque está estupefacta al ver a los alienígenas de 7 patas. Más tarde comienzan a llamar a los alienígenas heptápodos. Ian los apoda Abbott y Costello. Louise y Ian investigan el complejo lenguaje escrito de los heptápodos, que consiste en frases palindrómicas escritas con símbolos circulares, y comparten los resultados con otras naciones. Mientras Louise estudia el lenguaje, comienza a tener visiones de su hija que parecen flashbacks. En su segundo viaje a la nave, Louise lleva consigo una pequeña pizarra blanca para ayudar a escribir lo que está tratando de decirles a los extraterrestres. Primero escribe la palabra humano en la pizarra para decirles quiénes son. Las cápsulas perciben el inglés escrito como una forma de comunicación y responden con un símbolo circular. Esto demuestra que han escrito un texto. En su siguiente viaje, Louise decide quitarse el traje de radiación para que los extraterrestres puedan ver su rostro. Ahora escribe Louise en la pizarra y se señala a sí misma. Ian también se quita el traje. Ella escribe Ian en otra pizarra y él se señala a sí mismo. Los dos extraterrestres responden con dos símbolos diferentes. También tienen nombres. Cuando Louise logra establecer un vocabulario compartido suficiente para preguntar por qué han venido los heptápodos, estos responden con una afirmación que podría traducirse como ofrecer arma. Chane interpreta esto como utilizar arma, lo que los impulsa a interrumpir las comunicaciones y otras naciones siguen su ejemplo. Louise sostiene que el símbolo interpretado como arma puede relacionarse de manera más abstracta con los conceptos de medio o herramienta. La traducción de China probablemente sea el resultado de la interacción con los heptápodos utilizando Mahjong, un juego altamente competitivo. Los soldados rebeldes colocan una bomba en la nave de Montana. Sin darse cuenta, Louise y Ian vuelven a entrar en la nave alienígena, y los alienígenas les dan un mensaje más complejo. Justo antes de que explote la bomba, uno de los alienígenas expulsa a Ian y Louise de la nave, dejándolos inconscientes. Cuando despiertan, la nave heptápoda se ha movido fuera de su alcance y el ejército estadounidense se está preparando para evacuar en caso de represalias. El general San da un ultimátum a la nave alienígena en China, exigiendo que se vaya en 24 horas. Rusia, Pakistán y Sudán siguen su ejemplo. Las comunicaciones entre los equipos de investigación internacionales se interrumpen mientras se instala el pánico mundial. Ian descubre que el símbolo del tiempo está presente en todo el mensaje y que la escritura ocupa exactamente una 12ª parte del espacio tridimensional en el que se proyecta. Louise sugiere que el mensaje completo se reparte entre las 12 naves y que los heptápodos quieren que todas las naciones colaboren para descifrarlo. Louise se dirige solo a la nave Montana, que envía una cápsula de transporte. Abbott ha resultado mortalmente herido como resultado de la explosión. Costello explica que han venido a ayudar a la humanidad, porque dentro de 3000 años necesitarán la ayuda de la humanidad a cambio. Louise se da cuenta de que el arma es su idioma. Aprender el idioma altera la percepción lineal del tiempo de los humanos, lo que les permite experimentar recuerdos de eventos futuros. Las visiones de Louise de su hija se revelan como premoniciones. Su hija no nacerá hasta algún momento en el futuro. Louise regresa al campamento mientras lo están evacuando y le dice a Ian que el lenguaje de los extraterrestres es la herramienta a la que se refería la palabra arma. Tiene una premonición de un evento de las Naciones Unidas que celebra la unidad global lograda al descifrar el lenguaje de los heptápodos. En el evento, el general Zhang de China agradece a Louise por persuadirlo de detener el ataque cuando llamó a su número privado y recitó las últimas palabras de su esposa. Luego le muestra su número privado y le susurra las palabras de su esposa al oído. En la guerra no hay ganadores, solo muertos.
En el presente, Louise toma el teléfono satelital del agente de la CIA a Hawthorne de una mesa y llama al número privado de Sand para recitar las palabras. Los chinos anuncian que se retiran y lanzan su 12º mensaje. Los otros países siguen su ejemplo y las 12 naves espaciales parten. A partir de lo que ha aprendido, Louise escribe y publica un libro llamado El lenguaje universal, una guía del lenguaje de los septápodos, que eventualmente enseñará a la humanidad a percibir el tiempo de la misma manera que los septápodos. Durante la evacuación, Ian expresa su amor por Louise. Hablan sobre sus elecciones de vida y si él las cambiaría si pudiera ver su vida de principio a fin. Louise sabe que ella aceptará tener un hijo con él, a pesar de conocer su destino, que Hannah morirá de una enfermedad incurable y que Ian los dejará a ambos como resultado de que ella le revele que lo sabía. La película termina con Louise abrazando a Ian, y pensando que se casarán y tendrán una hermosa niña. Antes de eso, Ian le dice que si conociera el futuro, quizá diría más a menudo sus sentimientos. Comentarios. Finalmente se revela a la audiencia que las escenas con Hannah y Louise son un momento del futuro y no del pasado. A través del monólogo final de la llegada, también revelan que Ian es el padre de Hannah en el futuro. Esto simplemente significa que Louise ha visto un futuro en el que Ian y ella se enamoran y tienen un bebé. También sabe que su hija desarrollará un cáncer incurable. Ella entiende el dolor de todo esto. Pero aún así elige tener a Hannah. Pero lo que Louise quizás hace es mantenerlo en secreto para Ian. Para cuando Louise le cuenta a Ian sobre el cáncer, ya es demasiado tarde. Hannah está destinada a morir. Cuando Ian se entera, no puede perdonar a Louise por tener un bebé sabiendo bien que ella morirá de cáncer a una edad temprana. En una de las visiones del futuro, escuchas a Louise decir que fue su culpa que el padre de Hannah se fuera. Claramente, Ian se entera del cáncer inminente que va a afectar a la niña y no puede manejarlo y se separa de Louise. Las últimas escenas de la película La llegada muestran cómo Louise acepta el futuro que le espera y lo abraza. Louise constantemente obtiene información de un posible futuro y la utiliza en su presente, es decir, información del futuro viaja al pasado para influenciarlo, y así cambiarlo, pero de una manera predeterminada, para que, en 3000 años, la humanidad ayude a los septápodos. Esto está predeterminado, los septápodos lo sabían, pero para que eso sucediera, debían hacer contacto para hacer que la humanidad se uniera, enseñándole su idioma. Asimismo, Louise ve en sus visiones que está casada, aunque nunca se ve el rostro de su esposo, y también tiene una hija. En sus visiones, su hija le pregunta por su padre, Louise le responde que él se fue porque no la pudo perdonar. Sabemos ahora que ella le confesó que sabía que su hija se iría de este mundo, y aún así decidió tenerla. Pero esto es causalidad del universo, le quité la parte romántica. En la película Louise tiene a su hija porque aún sabiendo que la perdería, quería vivir ese momento, pero en las leyes de la física, Louise e Ian estaban predestinados a ser padres de una hija, la cual perderían cuando ella aún era una niña. Es todo, adiós.